Título de la obra: La Gioconda o Sonrisa de Mona Lisa. Se encuentra en el Museo del Louvre, en París. En cuanto a la técnica, está pintada al óleo con unas medidas de 77 por 53 centímetros. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es una obra del Renacimiento pintada por un artista multifacético, Leonardo da Vinci. El cuadro fue pintado entre los años 1503 y 1506 y hoy por hoy es uno de los más importantes símbolos de la cultura occidental. Se encuentra actualmente, como hemos dicho, en el Museo del Louvre, en París, en Francia. La Mona Lisa es considerada la pintura más famosa del mundo. Pocas obras han pasado por tanto escrutinio y estudio. Algunas de las razones que la hacen tan famosa, vamos a nombrarlas. Una sería el realismo extremo de Leonardo da Vinci al usar métodos matemáticos para medir las proporciones humanas. Otro punto sería la técnica única, la del esfumato, que también transmite un realismo muy avanzado para la época. Otro punto sería la revolución que generó en las dimensiones y en las formas de retratar, considerada la base de todos los retratos occidentales. Y otro punto que podríamos nombrar sería la suma de los misterios de la pintura, desde la identidad de la modelo hasta el por qué Leonardo da Vinci nunca entregó el encargo. En cuanto al análisis de la obra, diremos que la Mona Lisa es una obra que pertenece al género del retrato pictórico. Este género fue impulsado en el Renacimiento y puede considerarse una verdadera revolución, pues expresa abiertamente el interés antropocéntrico de este periodo. Ahora bien, ¿cuáles son las características de composición del famoso cuadro? Hablemos de ellas. Desde el punto de vista de la composición, la Mona Lisa es un retrato de medio cuerpo, o de 3/4, sobre un paisaje que se divide en dos atmósferas. Una más fría, la superior, y otra más cálida, con colores terrosos, la inferior. La postura de la mujer deriva de la pirámide, usada para representar a las Madonas sentadas, es decir, que se trata de una geometrización triangular. Sus manos, cruzadas, forman la base de la forma piramidal. La luz aplicada al pecho y al cuello es la misma aplicada en las manos. El centro del cuadro es el pecho de la mujer y está alineado con el ojo izquierdo y los dedos de la mano derecha. Esto acentúa la presencia del personaje en la composición. Su brazo izquierdo está cómodamente apoyado en el brazo del sillón y está cruzado por el brazo derecho. La posición de los brazos, junto con el del sillón, transmiten una distancia entre ella y el espectador. La cabeza está cubierta por un velo que simboliza la castidad, frecuente en los retratos de la esposa. También se atribuye el uso de este tipo de velo a las mujeres embarazadas o en periodos posparto. No presenta joyas ni signos particulares de ostentación económica o de poder. La postura de la Mona Lisa indica serenidad y junto con la mirada de soslayo, pero directa hacia el espectador. Muestra el dominio de los sentimientos, cosa que normalmente no se atribuía a una mujer en aquel entonces. El rostro no tiene cejas. La expresión de la mujer en el cuadro es enigmática o ambigua. Esto se debe a que la mirada, el cuerpo y las manos están dirigidas a ángulos sutilmente diferentes, sumando a la ilusión que crea la técnica del esfumato. En el borde izquierdo de la pintura se ve la base de una columna, insinuando que
que la mujer está sentada en una galería. El paisaje, en segundo plano, está pintado con una perspectiva aérea. El azul humoso y la perspectiva poco clara y difusa da a la composición una mayor profundidad. El paisaje de fondo muestra un cierto desequilibrio, ya que crea la ilusión de un paisaje que se divide en dos. Sin embargo, no existe una continuidad entre ambos. Pareciera que no hubiera correspondencia en términos de alturas y líneas. En cuanto a la técnica, diremos que el cuadro de la Gioconda está realizado en pintura al óleo sobre madera. Leonardo da Vinci aplicó en él la técnica del esfumato. Esta consiste en superponer varias capas de pintura delicadas para suavizar o diluir los contornos de la figura y lograr la sensación de naturalidad y volumen, lo que permite percibir que las figuras se integren al resto de la composición. Gracias al esfumato, Leonardo consiguió perfeccionar la percepción de tridimensionalidad. Leonardo usa la técnica del esfumato para mostrar cómo la luz rebota de las superficies curvas, especialmente de la piel, dejándola lisa, suave y natural. La explicación sobre el misterio de la sonrisa y la mirada de la Mona Lisa deriva precisamente de la técnica del esfumato y la naturaleza de la visión humana. En efecto, la visión directa del ser humano se enfoca en los detalles, pero no en las sombras. En cambio, la visión periférica distingue más las sombras que los detalles. Al mirar a la Mona Lisa desde diferentes perspectivas, las capas finas y difuminadas de la técnica del esfumato hacen que de frente se vea una sonrisa casi inadvertida, en comparación con la misteriosa sonrisa que aparece cuando se la ve de lado. Esto sucede porque de lado se proyecta más volumen a causa de las sombras creadas por las finas capas. Significado de la Mona Lisa. La expresión Mona Lisa significa señora lisa. Mona es un diminutivo del italiano Madonna y Lisa sería el nombre de la modelo, identificada por Giorgio Vasari, pintor, arquitecto y escritor del Renacimiento, que publicó el libro Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, donde dio testimonio del cuadro. En cuanto a la identidad de la modelo, ¿qué podremos decir? Pues diremos que existen varias discusiones sobre la identidad de la modelo. En efecto, la teoría más aceptada es la del historiador Vasari, del siglo XVI, quien dice que la mujer representada se trataría de Lisa Gherardini. ¿Quién era Lisa Gherardini? Era la esposa de un mercader de sedas llamado Francesco de Giocondo. De hecho, el nombre alternativo, la Gioconda, que significa alegre en español, hace referencia a su famosa sonrisa y al nombre de su esposo. Otra tesis que plantea que la mujer retratada sería una cierta dama florentina, según palabras de Leonardo, y que la pieza habría sido encargada por Giuliano de Médicis. En este caso, podría tratarse de una dama de renombre social. Sin embargo, de ser así, no se comprendería la duda sobre su identidad, ya que estaría plenamente identificada. La cosa se complica si tomamos en cuenta que los documentos contemporáneos que describen el cuadro pudieron referirse a versiones diferentes de la Gioconda. Es justamente la existencia de tales versiones uno de los factores que confiere a la pieza un contexto misterioso. De las versiones de la Gioconda, diremos que la teoría más aceptada, por ser recogida en la obra de Vasari, refiere a que el cuadro de la Gioconda habría sido encargado por el mercader Francesco de Giocondo y que Leonardo la habría comenzado a pintar hacia el año 1503. Sin embargo, cuando Vasari
describe la obra apunta dos datos importantísimos. Refiere la existencia de cejas e indica que el cuadro se encontraba inacabado. De la época de Leonardo existen dos versiones más del cuadro, llamadas Mona Lisa de Iserbohr y Mona Lisa del Museo del Prado. De esta última se sabe que es una copia elaborada en el taller de Leonardo por uno de sus discípulos, probablemente Andrea Szalay, y que fue elaborada entre 1503 y 1519 aplicando la misma técnica y condiciones materiales. Óleo sobre tabla de madera de nogal con unas medidas de 76,3 por 57 centímetros. Son visibles algunas diferencias de calidad, como la dificultad del esfumato. En cuanto a la Mona Lisa de Iserbohr, por mucho tiempo se creyó que se trataba de una falsificación, entre otras cosas porque está hecha sobre lienzo, a diferencia de la del Louvre y la del Prado. Sin embargo, estudios científicos recientes revelan que los pigmentos y materiales son de la misma época. ¿Será una versión del propio Leonardo? De hecho, ¿será la primera versión del cuadro? Las diferencias más evidentes con la clásica Gioconda son tres. La mujer, cuyo rostro tiene cejas más definidas, luce más joven. Se encuentra claramente enmarcada entre dos columnas y el paisaje de fondo está inconcluso. En caso de que haya sido hecha por Leonardo, podría tener sentido que fuera una primera versión, si consideramos la juventud de la modelo en comparación con la Gioconda del Louvre y en relación a los años que le tomó a Leonardo desarrollar el cuadro. La modelo parece ser la misma. Ante este último dato surge la duda: ¿es posible que este cuadro haya sido una primera versión del retrato? ¿Podrá Leonardo haber hecho ambos retratos al mismo tiempo? Ya que Vasari habla de una Gioconda inconclusa, con cejas. ¿Habrá podido referirse a este o al que custodia el Louvre? Si Vasari se refería al del Louvre, ¿será acaso que las cejas de la Gioconda original fueron borradas accidentalmente durante algún proceso de mantenimiento o restauración? Estas preguntas, aún sin respuesta satisfactoria, son parte de los misterios en torno a la obra, que han llamado la atención del mundo, pero ¿son suficientes para explicar el extraordinario fenómeno de difusión del cuadro? En cuanto a la historia del cuadro de la Mona Lisa, la Gioconda fue elaborada por Leonardo entre 1503 y 1519 y la tesis más aceptada sugiere que se trata de un encargo del mercader de telas Francesco de Giocondo. Como era común en el pintor renacentista, Leonardo nunca dio por concluido el cuadro, de manera que se negó a entregarlo y estuvo en su posesión hasta el final de sus días. Solo después de su muerte, o quizás poco antes de morir, el cuadro fue adquirido por el rey Francisco I de Francia, en pleno siglo XVI, quien llegó a pagar 12.000 francos por ella. Tras la muerte de Francisco I, la obra fue destinada a Fontainebleau, luego a París y por último a Versalles. Después de la Revolución Francesa, al considerarla parte del tesoro de Estado francés, fue entregada a la custodia del Museo del Louvre en 1797. Esta obra ha permanecido en el Museo del Louvre hasta hoy, excepto por 3 interrupciones. La primera, cuando Napoleón la llevó a su alcoba, desde el año 1800 hasta 1804. La segunda, cuando fue robada del museo por Vicenco Perugia, desde 1911 hasta su devolución en el 1914. Y la tercera, cuando se puso a resguardo en el castillo d'Amboise durante la Segunda Guerra Mundial y luego en la abadía de Loch-Dieu. En cuanto a la importancia de la Gioconda y su influencia en el arte, diremos que el género del retrato pictórico de personalidades, tal como lo conocemos, tuvo lugar en el temprano Renacimiento, hacia el siglo XIV. Quiere decir que para el momento en que Leonardo pintó la Gioconda ya existía una tradición retratista más o menos consolidada y adecuada a unas ciertas convenciones. El modelo más común, antes de la Mona Lisa, centraba su atención en la representación del personaje hasta la mitad del torso, de manera que el rostro, la cabeza y los hombros
abarcaran toda la composición. El cuadro de la Mona Lisa pertenece al género del retrato renacentista, pero la forma en que Leonardo da Vinci lo pintó difiere en algunos aspectos de la tradición en que eran pintados los retratos de mujeres en esa época. La mujer mira directamente al espectador y le sonríe con seguridad, dos actitudes atribuidas a los hombres aristocráticos más que a las mujeres. En el retrato, Mona Lisa no solo se muestra la cara, la cabeza y los hombros, sino también el torso, hasta debajo de la cintura, lo que deja al descubierto brazos y manos, y con ello mayores posibilidades expresivas. De esta manera, Leonardo revela mucho del personaje, cosa que no hubiera logrado de seguir el modelo anterior. Sin embargo, este no fue el único retrato elaborado por Leonardo, y además, si tomamos en cuenta el hecho de que Leonardo lo conservó hasta el final de sus días, su influencia en aquellos días fue solo limitada al pequeño círculo de personas que lograron verlo. De cualquier modo, no podemos negar que el impacto en este círculo fue importante, al punto de que dejaron testimonio escrito. Por ello, el pintor Rafael lo estudió y tomó como referencia para elaborar el retrato de Maddalena Doni. En el retrato original de la Mona Lisa podemos ver los signos de perfección que Leonardo alcanzó en el desarrollo de la técnica del esfumato, y de hecho se cree que al final este cuadro fue trabajado por Leonardo mientras pintaba el famoso cuadro de Juan Bautista, donde se revela como un verdadero maestro del claroscuro. Esto significa que la técnica de Leonardo habría alcanzado su perfección en estas dos obras. Pero, ¿su importancia actual deriva solamente de su excelencia técnica? En cuanto al impacto del robo de la Gioconda, parece que la popularidad de la Mona Lisa es de atribución relativamente reciente y fue catapultada por el robo que cometió el italiano Vincenzo Peruggia, antiguo empleado del Museo del Louvre, el 21 de agosto de 1911. De hecho, el robo solo fue notado 24 horas después, lo cual quiere decir que la pieza no recibía una atención especial de seguridad en aquel entonces. El robo de la Mona Lisa fue verdaderamente escandaloso, tanto por lo sorpresivo del hurto como por el tratamiento de la investigación, que puso bajo sospecha a dos grandes figuras públicas del momento, los jóvenes Jaume Apollinare y Pablo Picasso. Apollinare, de hecho, estuvo detenido una semana por averiguaciones. Tras 2 años de investigaciones, las autoridades dieron con el paradero de Peruggia, quien había tratado de venderlo a Alfredo Gheri, entonces director de la Galería Uffizi de Florencia. El robo de la Mona Lisa no solo puso a la pieza en la mira del mundo, también influyó en la valoración de las otras versiones del retrato elaboradas por Leonardo o en el taller de Leonardo. Nos referimos puntualmente a la ya mencionada Mona Lisa de Iserbourg, cuya esencia solo se descubrió después del hurto. La tardía aparición de esta pieza en lienzo sembró sospechas sobre su procedencia, ya que muchos pensaron que podía haber sido una falsificación realizada durante el tiempo en que la obra del Louvre estuvo en manos de Peruggia. Pocos años después del regreso de la pieza, ahora tomada en cuenta por el gran público como un tesoro, el dadaísta Marcel Duchamp y el surrealista Salvador Dalí darían el golpe definitivo para consagrar su fama al hacer cada uno de ellos una versión irreverente. En resumen, todas estas cuestiones son parte del contexto que ha influido en la extraordinaria difusión de la obra al nivel mundial.